Gusto en saludarlos, jóvenes. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien y cuidándose mucho, sobre todo. Buen inicio de semana, chicos. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de las técnicas de integración, muchachos, que es ahora la unidad en la cual estamos trabajando. Lo que vamos a hacer el día de hoy es desarrollar la técnica de la integración por partes. Como les mencionaba en los videos pasados, cuando uno tiene una regla de derivación, generalmente una técnica de integración se describe a partir de tratar de pensar el problema a la inversa, ¿sale? Por ejemplo, la técnica de sustitución o de cambio de variable se basaba principalmente en tratar de describir o de entender lo inverso que tendría que estar presente cuando estábamos trabajando con la regla de la cadena, es decir, la derivación de funciones compuestas. Bueno, la integración por partes se va a derivar ahora, valga la palabra, se va a generar, mejor dicho, a partir de la regla del producto de dos funciones, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo y a partir de eso, pues vamos a desarrollar la técnica y en qué consistiría. Pero principalmente vamos a tratar de entender de dónde sale la bendita fórmula que probablemente ustedes ya vieron en sus cursos de cálculo anteriores. Por ejemplo, en cálculo de bachillerato, que se ve también unos ejemplos bien sencillitos. Aquí vamos a tratar de poner algunos ejemplos mucho más interesantes para que ustedes también vayan desarrollando mucho mejores habilidades. ¿Sale? Entonces, permítanme compartir mi pantalla, por favor, nada más para que ustedes tengan ahí y ahí vamos a hacer algunas cosas. ¿Sale? Entonces, aquí viene. Ahí está, muchachos. Esta sería la pantalla. Y antes de iniciar, me gustaría también como comentar un ejemplo para, para ir cómo se diría? Para ir agarrando la onda o para ir recordando cosas, pues vamos a ver un ejemplo de integración por sustitución, ¿sale? Entonces, para que ustedes comparen también en qué consistirían las diferencias entre estos dos métodos. Quedaron pendientes algunos ejemplos en la sesión pasada, en el video pasado. Voy a resolver este, muchachos, para poder encontrar algunas diferencias, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Si ustedes ya lo hicieron, probablemente ya se dieron cuenta de cuánto vale la antiderivada de esta integral. Y bueno, específicamente aquí el cambio de variable que se buscaba era tratar de convertir a esa función en términos de otra variable en donde sí pudiéramos integrar mucho más sencillo. Obviamente la idea cuando uno hace una sustitución es tratar de encontrar fuera de esa cosa que yo hice U o W o el cambio de variable que yo elija, afuera de ella quede de alguna manera, salvo constantes, la derivada de esa función, ¿sale? O la derivada de esa expresión. Bueno, entonces recuerden, lo importante es cambiar todo lo que está en términos de X a la nueva variable, tanto el diferencial como la función misma. Y recuerden, el diferencial no es otra cosa que ese ajuste que se le hace a la función para lograr que las áreas sean iguales. Entonces, eso es lo más interesante de todo este proceso de cambio de variable. Bueno, muchachos, entonces yo les voy a proponer un cambio de variable que fue el que yo intenté y me quedó, ¿sale? Por ejemplo, el cambio de variable que aquí convendría sería este. Este es un cambio de variable que ustedes pueden hacerlo de alguna manera como lo hicimos en uno de los ejemplos pasados, en donde derivábamos esta expresión. Sin embargo, yo siempre acostumbro eh, promover entre la técnica el hecho de utilizar también la derivación implícita. Por ejemplo, en este caso, como está elevado al cuadrado, mejor dicho, como está elevado a la 1 medio x más 1, pues puedo elevar de ambos lados al cuadrado, lo cual obtendría lo siguiente. Yo sé que podría ser, en este caso, cuando elevamos al cuadrado, es el valor absoluto de eso. Sin embargo, en términos de algebraicos, en términos de esta técnica, pues bueno, me puedo permitir ese pequeño detalle, ¿sale? En términos de la función que queda ahí. La puedo trabajar solamente como x más 1. Entonces, una vez que yo ya tenga esta expresión, o ya teniendo esta expresión, puedo derivar implícitamente, de lo cual resultaría lo siguiente. 2u por su diferencial, claro, es decir, la derivada de u. Recuerden, es con puras reglas de la cadena. Eso es igual al diferencial de x. Entonces, automáticamente aquí ya tendría el valor del diferencial de x y tendría que ahora hacer el cambio a la expresión en términos de u. Entonces, este integral quedaría la x más 1, pues ya sabemos que es u. El dx ya sabemos que es 2u du. Y solamente me faltaría describir quién es x, esta variable que quedó aquí solita. Y esta la vamos a obtener a partir del despejarlo acá. Es súper claro. Entonces, u cuadrada menos 1 es igual, no a dx, sino a
x. Entonces aquí voy a tener u cuadrada menos 1. ¿Quedó más difícil? Pues si ustedes se fijan, no, porque me quedó un polinomio en términos de u. Esa es la idea principal del cambio de variable. Entonces, esta integral, pues básicamente me quedaría, voy a sacar el 2 de una vez para que no me esté estorbando, y voy a tener u cuadrada por u cuadrada menos 1, diferencial de u. Sí, efectivamente. De lo cual, chicos, esto es dos veces la integral de u a la cuarta menos u cuadrada por el diferencial de u. Y ahora ya puedo pasar a integrar directamente, porque ahí está la regla x a la n y la integral de x a la n. Entonces ahí tendríamos 2u a la quinta sobre 5 menos u al cubo sobre 2. Perdón, sobre 3 que multiplica al 2 más mi constante. Y obviamente aquí yo ya terminé de integrar, pero en el mundo de las u. Me falta regresarme al mundo original, que era mi variable, y esto sería igual entonces a 2 veces x más 1 a la quinta, lo cual sería x más 1 a las 5 medios, sobre 5, menos 2 veces x más 1 a la 3 medios, sobre 3 más una constante. Y lo puse como a 3 medios porque tengo la raíz cuadrada elevado al cubo, entonces lo pongo de una vez como una potencia fraccionaria. ¿Sale, chicos? Entonces, pues esto sería el valor de la integral o la antiderivada de esa expresión. De manera que si yo derivo lo que acabo de encontrar, esta expresión que está acá, al lado derecho, si yo derivo toda esa expresión, tendría que llegar, después de simplificar, a esta otra. ¿Sale? Utilizando para eso el teorema fundamental del cálculo. Bueno, chicos, esto es para abrir discusiones, para abrir un poquito el despertar un poquito ese cerebro para que estemos ahí pensando. Y bueno, ahora sí, vamos a llegar, obviamente, a la nueva técnica de integración que vamos a desarrollar el día de hoy, que como les dije, es la técnica de integración por partes. Nuevamente, chicos, vuelvo a poner mi cuadro este que va a servirme porque lo utilizamos un montón porque son las interderivadas más comunes, que básicamente son las antiderivadas que se desprenden de las reglas de derivación, no hay de mucho de dónde buscarle, son las más directas. Y ahora sí, vamos a empezar con la integración por partes. Si ustedes se fijan, yo cuando empiezo a integrar o cuando empiezo a entrar al mundo de las técnicas de integración, necesito una cosa muy rápido. Necesito pensar y anticiparme, pero también entender lo que me están pidiendo o la función que me están pidiendo antiderivar. Y lo digo de nuevo porque, por ejemplo, una de las cosas que ustedes se podrán dar cuenta en la técnica de sustitución es que muy fácil implica como empezar a descomponer la expresión y verla por pedazos y empezar como a pensar, por ejemplo, en este caso de la técnica de sustitución, algo que pueda ser U y derivarlo y ver si queda algo afuera que se parezca a eso, a su derivada, obviamente. Bueno, en el caso de la integración por partes, ustedes se podrán dar cuenta del tipo de función que yo tengo en este momento, este ejemplo vamos a resolver ahora, que no es de esa naturaleza. Si se dan cuenta, o sea, en rápido, eso es una cuestión que tiene que ser como de boleto. Ustedes se podrán dar cuenta que no tiene la misma naturaleza que esta incluso que acabamos de resolver. Aquí era como no tan sencillo, pero sí más fácil de pensar que algo pudiera ser U, porque la expresión es de una misma naturaleza. Por ejemplo, digamos que es algebraica siempre. Esta es algebraica, esta es algebraica. O la que tenía senos y cosenos, por ejemplo, esta, toda era trigonométrica. ¿Sí se dan cuenta? Pero fíjense en esta naturaleza de la nueva expresión que les estoy poniendo. Está combinando dos tipos de funciones de diferente naturaleza. Entonces vamos a tener como pequeños flashazos de posibles maneras de identificar cuándo debo de entrarle por partes. Un primer quemón para pensar en integración por partes es la naturaleza de las funciones. Esto significa, chicos, básicamente combinar. Las funciones, por ejemplo, muchachos, pueden ser algebraicas,
trigonométricas, exponenciales, o sea, e a la x, a la x, logarítmicas y trigonométricas inversas. Por ejemplo, eso sería como que pues básicamente, sí, como que una pequeña descripción de cómo pueden ser las funciones. Entonces, chicos, o más o menos el tipo de funciones con las cuales vamos a poder trabajar o tener al final de cuentas cuando estamos integrando. Entonces, chicos, la integración por partes, una primera manera de identificar que puedo irme por partes es cuando voy combinando estas tipos. Por ejemplo, puedo combinar una algebraica con una exponencial o puedo combinar una algebraica con una trigonométrica, como en este caso. Esta es algebraica y esta expresión sería una trigonométrica. Entonces, el producto pudiera decirme que va por partes. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede y por qué no se puede resolver por cambio de variable? Porque cuando yo quiera hacer u algo, por ejemplo, x, su diferencial es el diferencial de x. Y aquí entonces, ¿cómo sustituyo el coseno? ¿O con qué sustituyo el coseno? Pues con nada. No voy a poderlo sustituir con nada, ni siquiera la derivada de x. Y ahí es donde empiezo como a agarrar cables. Cuando tengo sustitución, es porque lo que yo derivo tiene la misma naturaleza. Es decir, si yo derivo una trigonométrica, me va a quedar una trigonométrica, a menos que yo derive una trigonométrica inversa, me va a quedar una algebraica. Pero ese es otro cuento. Una exponencial, la derivo y me queda una exponencial. Una logarítmica me queda una algebraica. Entonces, por allá es cuando uno empieza como a darse cables de decir, ah, ching, no. Sustitución como que no. Ustedes dirán, bueno, ¿y si hago otra sustitución como el coseno? Pues su diferencial queda peor porque es menos seno de x. De x. ¿Y de dónde agarro ahora la función seno de x en esa de aquí? No. Entonces, no se va a poder. ¿Qué implica esto, muchachos? Bueno, que al final de cuentas lo que yo tengo aquí es el producto de dos funciones. Eso es importantísimo. Tengo una nueva función h de x, que es el producto de f de x por g de x, en donde f de x es x y g de x es coseno de x. Son dos funciones diferentes. Son dos funciones con naturaleza diferente. Entonces, muchachos, eso me empieza como a generar una nueva manera de pensar el problema. Y digo nueva manera de pensar el problema porque cuando, perdón, yo piense el problema en términos de la regla de la cual proviene, que es la regla del producto, es donde voy a empezar a poder agarrar cable. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando yo tengo el producto de dos funciones, f de x por g de x, y yo derivo esta expresión o derivo este producto, pues la derivada básicamente es la primera por la derivada de la segunda, utilizando g', esa notación, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sale? Entonces, en ese caso, muchachos, lo que yo tengo es que la variación de un producto es la suma del producto de las variaciones de cada uno de ellos. Está interesante la regla, ¿no? Ahora, imagínense que yo tengo esta expresión y la integro de ambos lados. Es decir, voy a hacer esto. Y lo puedo hacer porque el teorema fundamental del cálculo se vale. ¿Sale? Entonces voy a suponer que el teorema fundamental del cálculo se vale en todas sus condiciones y todas sus hipótesis para esas funciones. Entonces, aquí obviamente ustedes se podrán dar cables de que la integral de esa derivada pues me va a llevar a la misma función, que es f de x por g de x. Y en este lado, perdón, en este lado voy a tener la integral de f de x por g de x por g' más g de x por f' de x. Y lo único que voy a hacer, muchachos, es despejar a esta expresión. La voy a poner en términos de f de x y de la integral de g por f'. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo despeje, esta parte pasaría restando y me queda esta expresión. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que aunque parezca más compleja o parezca medio extraña lo que está pasando acá, me está brindando una técnica. ¿Por qué?
Porque fíjense que lo ideal o lo que se esperaría en la integración por partes es la oportunidad de considerar la expresión que me dan como el producto de una función por la derivada de otra función. Y ese producto, cuando yo lo integre o la integral de ese producto, va a ser igual al producto de las funciones menos el producto de g por f' de x de x. Eso, muchachos, se traduce en algunas ocasiones como u igual a f de x y db igual a g' de x de x. ¿Por qué db es eso? Porque es un diferencial, porque es una derivada, muchachos. ¿Sale? Entonces, se basa en considerar un par de funciones u, f de x, y v, g de x. De manera que la integral de u por dv, o lo que es lo mismo, muchachos, f de x por la derivada de g, es igual al producto de las funciones, sin derivar ninguna de las dos, menos b por du. Esa es la famosa regla que en muchas ocasiones se dice que una vaca vestida de no sé qué señora. Bueno, esa cosa, muchachos, que es en verdad una mnemotecnia que podría confundirnos más de lo que nos podría ayudar, está simplemente describiendo que la necesidad de ver el problema como el producto de una función por la derivada de la otra. Entonces el problema se basa entonces ahora en ordenar este producto como este de aquí, esperando, ojo, esperando que lo que yo tenga que integrar acá sea más sencillo que lo principal. Esperando. De manera, muchachos, que en este caso hay que encontrar un par de funciones, que son las que nos están dando, pero hay que decidir a quién hacer U y a quién hacer DB. Ese es el principal problema, muchachos. Y entonces ir desarrollando la técnica que está alrededor de eso. ¿Sale? Entonces déjenme, por favor, agregar una página acá, muchachos. Nada más quisiera agregar una página. Ahí está. Y vamos a ver cómo podríamos utilizar esta regla de la integración por partes. Tengo que integrar esta cosa, muchachos. Nuevamente repito, son dos funciones que tienen diferentes naturaleza, entonces necesito primero, voy a hacer un cuadrito para a ver si ayuda, muchachos. O sea, simplemente es con la intención de ayudar a entender, ¿sale? Voy a hacer un cuadrito, muchachos. Voy a hacer un cuadrito, lo voy a poner acá. Y voy a poner en este lado U y aquí DB. Y aquí voy a poner B y aquí voy a poner DU. ¿Sale? Como cruzadito. Es que esto es lo que me va a servir porque esto es lo que me están pidiendo aquí en la regla, si se dan cuenta. Entonces, bueno, para este caso, no hay una técnica, no hay una regla para decidir quién es U y quién es DB, porque de eso es lo que primero que tengo que partir. Lo primero que tengo que hacer, muchachos, es determinar o proponer, mejor dicho, una U y una DB. Entonces, a esta la voy a derivar y a esta la voy a integrar. ¿Sí se dan cuenta? Porque necesito después DU y V. Fíjense en eso, muy importante. Yo doy una U y una DB, pero también necesito después derivar y después integrar a DB, utilizando teorema fundamental del cálculo. Entonces, la elección de U y de DB tienen que ser de tal manera que la U sea sencilla de derivar y la DB sencilla de integrar, o al menos una integral directa. Entonces ahí viene la parte chistosita. O sea, viene la parte como, entonces, ¿quién es U y quién es DB? Por ejemplo, uno empieza como a trabajar, a veces como a explorar, muchachos. Eso es lo importante de las técnicas de integración, explorar. Entonces, por ejemplo, yo voy a proponer que U sea el coseno de X. ¿Sale? Y DB que sea lo que me queda. Es decir, fíjense que todo esto que está acá, yo lo debo de ver como el producto de f por g' de x por dx. O lo que es lo mismo, muchachos, una u por una db. Verla como producto. Si no se puede ver como producto, no se puede. Es decir, si ustedes cambian uno y lo suben, por ejemplo, tomando el recíproco, ya valió, ya cambiaron la naturaleza de la función. Por ejemplo, digamos que está así.
Y ustedes dicen, db es coseno de x. No, esto lo necesito ver como un producto. Entonces, esto es un producto de x por 1 sobre coseno de x. Ahí sí, muchachos. Entonces, db tendría que ser 1 sobre coseno de x, que no está tan sencilla de derivar. Bueno, este es como un ejemplo que estoy dando, que no tiene que ver con este, pero estoy tratando de que ustedes se den cuenta, perdón, de que cómo debo de ver a esa función que yo tengo ahí multiplicándose como el producto de dos funciones, ¿sale? Entonces, si al multiplicarlas no me queda la expresión, estoy haciendo mal algo cuando yo tenga u y db. Mucho cuidado. Entonces, chicos, bueno, entonces puedo decir que u sea coseno de x y lo que resta o lo que queda en esa expresión, en el producto, tendría que ser db, que sería x de x. Y me tengo que llevar mi dx, muchachos, porque después voy a integrar esto y a esta la voy a derivar. ¿Sale? Entonces, fíjense, v, o mejor dicho, primero me voy a ir así cruzadito, ¿sale? Ya tengo u coseno de x. ¿Quién es du? Pues du sería la derivada del coseno, que sería menos seno de x de x. Y db, perdón, esta cosa no se ve muy bien, voy a cambiar de color, mejor. Y db siendo x de x, ¿quién es v? Pues es la integral de esa cosa, que sería x cuadrada sobre 2 más una constante, pero por el momento voy a considerar la constante fija igual a 0, ¿vale? Para no entorpecer más y meter más ruido. Entonces, muchachos, ya logré que esta integral, x coseno de x, la pueda ver como una u por una db. Y por la fórmula de la integración por partes, esto es u por b menos la integral de b por du, esperando y confiando en mis habilidades de que esto que me quede aquí sea más fácil de integrar que lo primero. Es decir, el punto es reducir la integral, tratar de reducirla, tratar de hacerla más sencilla. Bueno, vamos a ver si eso funcionó. Entonces vamos a empezar a sustituir, muchachos. U, ¿quién es? Coseno de x. Coseno de x, aquí está u, por v. Voy a cambiar todo de color. V es x al cuadrado por 2. X al cuadrado por 2. Aquí está v. Menos, voy a cambiar de color, la integral de v. ¿Dónde está v? Ahí está aquí. Es x al cuadrado sobre 2 que multiplica a du. Y du, ¿cuánto valió? Este es b, perdón, este es b. Y du me quedó menos el seno de x de x. Y pues vamos a simplificar un poquito, muchachos, para ver si nos quedó algo. Entonces aquí lo voy a simplificar de esta manera. Coseno de x, poniendo nada más la algebraica al principio. Menos y menos se va a poner más. Ese un medio va a salir. Y me va a quedar x al cuadrado por el seno de x de x. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Funcionó mi sustitución? No. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Lo que ustedes iban a derivar, perdón, lo que ustedes iban a integrar, quedó más difícil de lo que era al inicio. Fíjense, ahí tengo un seno y ahí tengo un x al cuadrado, yo no tengo ni siquiera una x. Quedó más difícil, muchachos. Entonces, esta sustitución no resultó. Y repito, muchachos, lo importante de la integración por partes es escoger una u que sea sencilla de derivar. El coseno obviamente no es no es difícil de derivar, mejor dicho. Pero piensen en algo, muchachos, que si yo hubiera hecho u a la x nada más, mi diferencial de u hubiera quedado más sencillo, porque mi diferencial de u hubiera sido de x, no otra función trigonométrica. Y si yo pongo como db al coseno, pues también está fácil de integrar, porque la integral del coseno es el seno. Entonces, muchachos, si se dan cuenta de lo importante que es una buena elección de u y de db. La db no tiene que ser tan difícil de integrar y la u me debería de llevar a simplificar las cosas. Entonces aquí, en lugar de simplificar, compliqué porque le aumenté el grado.
Entonces, fíjense que esa es una manera de pensar estos problemas. La U me convendría, si escojo una función de tipo algebraica, pues bajarle el grado. ¿Y qué es lo que sirve para bajar el grado? La derivación. Entonces, pues escojan esa para U. ¿Se dan cuenta cómo empezamos como a amarrar todo el problema, por decirlo de esa manera? Bueno, chicos, vamos a volver a intentarla. No voy a borrar esto, que si les quede ahí a ustedes como evidencia de que no es tan directo la integración por partes, hay que pensarle un poquito. Y pues voy a hacer otra vez mi elección de U, de B, después aquí voy a poner a B y aquí voy a poner a DU, ¿sale? O si quieren, muchachos, vamos a ponerlo así para que sea, no nos revolvamos tanto. Aquí voy a poner a DU y aquí voy a poner a V, ¿sale? Entonces, este es el cuadrito que va a servirme siempre para hacer mis sustituciones. ¿Y por qué? Porque son los elementos que necesito, muchachos, básicamente. Son los elementos que necesito al momento de integrar, al momento de escoger a esas funciones. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. U, bueno, aquí sí, ya diría que U es X. Para que su diferencial sea de X. Yo sé que es 1, muchachos, pero recuerden, estamos derivando con respecto a X, entonces el diferencial de U de X es de X. ¿Vale? Ojo con eso, ojo con eso. Y de B, pues lo que queda dentro de la expresión para que sea un producto. Coseno de X de X. Integro de ambos lados, muchachos. Esto es importante, voy a integrar de ambos lados. Y la integral del coseno, si no la recuerdan, aquí está. Es el seno. La derivada del coseno es menos seno, pero su integral es seno. ¿Sale? Ojo con eso. Entonces, su derivada, su integral, perdón, su antiderivada sería el seno de X. Y obviamente voy a considerar la constante igual a 0. ¿Sale? Entonces, por el momento. Bueno, chicos, entonces esta integral, aquí la voy a poner, va a ser igual a la integral de U por dB. Siempre, chicos, siempre voy a tratar de ver a esa integral como el producto de una función por la derivada de otra función. ¿Sale? Ojo. Entonces voy a tener aquí, entonces, que va a ser U por B, o sea, voy a hacer esta por esta, X seno de X menos la integral de B por DU. Entonces sería esta por esta, del seno de X de X. Pero ahora fíjense en que aquí llegamos, muchachos. Llegamos a esta expresión. ¿Y esa cuánto vale la antiderivada? Vámonos a las reglas de derivación y es el menos coseno de X. ¿Quedó más fácil la integración de esta manera? Sí, muchachos, porque ¿qué creen? De este lado, voy a cambiar de color. Pues de este lado, muchachos, fíjense que lo interesante es que me quedó X seno de X menos, y la antiderivada del seno es menos coseno de X, y le sumo su constante, y voy a tener aquí coseno de X más una constante. ¿Qué significa, muchachos? Que del lado derecho ya no tengo integrales. Y por lo tanto, pues ya terminé. De manera, muchachos, que si yo derivo X seno de X más coseno de X, voy a llegar a X por coseno de X. Inténtenlo, vamos a ver si funciona, a lo mejor y no, quién sabe. Pero bueno, chicos, o sea, lo que quiero que ustedes se den cuenta en este caso, en la técnica, es la adecuada elección de una U que sea sencilla para derivar y de una B, de una DB que sea sencilla para integrar. Ustedes van a poder revisar varios ejemplos en el internet, estoy casi seguro que lo van a hacer, y por ahí viene a veces una manera en la cual se puede escoger a la U y a la a la DB, principalmente creo que a la U, y dicen que es el ILATE, el famoso ILATE. Lo voy a escribir para que ustedes lo busquen, probablemente salga, y básicamente es cómo escoger a U. Porque si una vez que yo escoja a U, automáticamente queda determinada DB, ¿sale? ¿Qué es lo que dicen qué es lo que dice esta mnemotecnia o esta regla? Pues básicamente es la naturaleza de la función es la que me determinaría o me ayudaría a determinar quién es U. Dicen por allá que si tú tienes una expresión y en esa están involucradas funciones algebraicas, integrales inversas, trigonométricas normalitas, exponenciales y logarítmicas, la primera que tú deberías de escoger son las inversas.
La segunda, si no tienes inversas, o sea, es como de orden decreciente. Si no hay inversas, quien debes de hacer U serían las logarítmicas. Si no hay inversas ni logarítmicas, pero sí hay algebraicas, esas son las siguientes a escoger. Si no hay ninguna de las tres anteriores, pero sí hay trigonométricas, es la que deberías escoger como U. Y por último, las exponenciales. Está muy padre, muchachos. Es como algunos dicen ahí en el internet, yo he visto, la regla y late. No, chicos, no es una regla. Es una ayuda nada más. Porque, ¿qué creen? El hilate no jala en todos los casos. Obviamente no jala. Porque si ustedes tuvieran la oportunidad de decir, eso siempre se cumple, ya lo hubiéramos demostrado en matemáticas, muchachos, y ya lo estaríamos usando como una demostración. Ya hubiéramos demostrado, si el caso que usted tiene, este es el orden. Y no, es como una técnica que los profesores hemos encontrado para ayudar a los estudiantes, ¿sale? Entonces, pues obviamente véanlo así, es una ayuda. Y bueno, en ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, en este otro ejemplo, si nos convendría utilizar esa ayuda. Y parece ser que sí, muchachos. Generalmente funciona. Lo que yo digo es que generalmente funciona, no siempre, en casos mucho más complejos, pues no siempre, pero en los casos más triviales, pues sí. Y vaya, al final de cuentas, chicos, véanlo como una ayuda por donde podemos empezar a explorar. ¿Sale? Entonces, otra vez, si ustedes se fijan, aquí la sustitución, un cambio de variable, no me va a servir porque e a la x, su derivada va a ser e a la x y la derivada de x va a ser 1, ya valió. No puedo. Pero sí necesito darme cuenta de que la naturaleza de las funciones es diferente. Una es algebraica y la otra es exponencial. Entonces, por allá ya puedo empezar a darme cables de que esto va por partes. Hasta su nombre lo dice por partes. ¿Por qué por partes? Porque tienes que ver al producto como partes y entonces integrar o derivar de acuerdo a lo que te vaya pidiendo, o sea, de acuerdo a la sustitución que tú hayas hecho para llegar a un resultado conveniente o más sencillo al final de cuentas, ¿sale? Entonces, en este caso, si yo le hago caso a hilate, recuerden que siempre voy a partir de una U y una DB, eso es importante. Este lo debo de ver como U por DB, no como U por B. Ojo, porque la regla va a ser U por B menos la integral de B por DU. O lo que es lo mismo, el producto de las dos funciones por el menos la integral de la primera por la derivada de la segunda por la derivada de la primera. ¿Sale? Entonces, es importante eso también, muchachos. Es la regla que hay que aprenderse. Yo siempre he dicho, es más fácil aprenderse esto que aprenderse primero de dónde viene y es un producto, muchachos. Si ustedes no tienen ni idea de cómo hacerlo, bueno, pues entonces hagan U por B, derívenlo, perdón, U más B por U' y desintegren de ambos lados y despejen alguna de ellas y ya les quedó la regla de la U por B. O sea, es menos del que la vaca vestida de no sé qué, de uniforme y que la tostada, nada, no sirve de nada de eso. Eso es mnemotecnia que se olvida. Lo mejor, más importante es empezar a pensar por qué funciona esa bendita regla, ¿sale? O esa técnica por dónde viene o de dónde viene. Bueno, chicos, entonces la adecuada elección, en este caso, si yo sigo la regla de hilate, o al menos la idea que me permite, pues en este caso me convendría la X como U. Y sí, chicos, ¿por qué? Porque cuando yo la derive, pues va a bajarle el grado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Es importante darse cuenta de eso. Y de B me conviene e a la x de x, porque al final del día es muy sencilla de integrar. Esta es e a la x, ya sin de x, ojo, ¿ok? Entonces, esto va a ser u por b, o lo que sería lo mismo, este cruzadito aquí, va a ser x e a la x menos la integral, esperando y rezando de que lo que nos quede después de UB por DU sea más sencillo para integrar. Y sí, muchachos, quedó papita la integral, porque me quedó e a la x. Por lo tanto, esto va a ser x e a la x menos e a la x más una constante. Y ¡pum! Se acabó. Ahora, muchachos, puede ser que lo que yo escoja como db al momento de integrarlo no sea tan sencillo de integrar y, por ejemplo, tenga que usar un cambio de variable incluso en este pedacito. Puede suceder, muchachos, puede suceder. Por eso ya las integrales quedan bien picosas, así como, ay, o sea, dices, ching, o sea, necesito entender de verdad qué es lo que estoy haciendo.
y manejar bien las otras técnicas, porque van a empezar a combinarse, muchachos. De hecho, vamos a ver una técnica que es sustituciones diversas. Y entonces, cuando digo sustituciones diversas, es lo que usted, Dios, le dé a entender, joven. O sea, es decir, éntrele como usted pueda, por sustitución, por cambio de variable, por una integración por partes. De hecho, puede haber un momentito en el que necesariamente tengo que utilizar integración por partes y las cosas van a entrarse bien interesantes, ¿sale? Bueno, voy a resolver una más, muchachos, una más, solamente para terminar, y les voy a dejar uno de ejemplo para ustedes. En este caso, muchachos, otra vez, logaritmo natural de x dx es de esas integrales que se hacen por partes. ¿Qué creen? Se hacen por partes, muchachos, se hace por partes esta expresión. Ustedes dirán, pero yo no veo dos funciones. Pues sí hay dos funciones, muchachos. Está logaritmo natural de x y está de x. De x al final de cuentas es una derivada de una función, por lo tanto es otra nueva función. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo eso. Entonces, voy a entrarle por partes porque esta no hay de otra, muchachos. El logaritmo natural se hace por partes. Entonces, vamos a ver una adecuada elección de u, una elección adecuada de db, algo que sea sencillo para derivar y algo que sea muy, muy sencillo de integrar. Aquí, si se dan cuenta, no hay mucho de dónde escoger. Si yo agarro a db como logaritmo natural de x dx, ¿qué creen? Es la misma expresión que tengo que integrar. Entonces no me conviene, ¿sí se dan cuenta? No puedo tomar el logaritmo natural de x porque es la misma expresión, entonces es lo que yo quiero calcular, no puedo. Por lo tanto, el logaritmo natural de x no puede ser db. Logaritmo natural de x tendría que ser u. ¿Y quién me queda como db? Recuerden, producto, muchachos, necesito ver esa función como el producto de dos funciones, pues db es dx. Ahora, ¿cuánto vale du? Pues la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x de x. Esa es directa. Y v es la integral de dx. Y en este caso va a ser x. Efectivamente, muchachos. Entonces, empezando a escorar o a, mejor dicho, a ordenar lo que tengo aquí, va a ser u por b, es el producto de estas dos, x logaritmo natural de x, menos la integral de b por du. Y quedó bien bonita, ¿verdad? Ahí está. Por lo tanto, muchachos, si yo sigo simplificando, esta x con esta x se va a simplificar y lo único que me va a quedar acá es dx, por lo tanto, esto va a ser logaritmo natural de x menos x más mi constante. Es decir, ya integré esta aquí. Y por lo tanto, la integral de logaritmo natural de x es ese bichito que está allá. X logaritmo natural de x menos 1 más una constante. Algunos le ponen valor absoluto al logaritmo natural de x, está bien, o sea, para asegurar el dominio de la función, pero bueno, se dan cuenta, no quedó tan difícil, pero por cambio de variable era imposible. No íbamos a lograrlo por cambio de variable. El logaritmo natural se resuelve por integración por partes. Y bueno, les dejo a ustedes esta, x seno de x, y la resolvemos en el siguiente video, muchachos. Bueno, espero que puedan revisar el video, chicos. Vamos a ir avanzando un poquito más, vamos a ir poniendo ejemplos mucho más complejos, entonces probablemente más adelante lo que yo les pida es que ustedes desarrollen algunos ejemplos y me suban los videos para ir revisando cómo van sus avances, ¿sale? Chicos, para mí es un gusto, que tengan un muy buen día. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este video.